Bueno, continuando con el análisis de datos, vamos a trabajar ahora con las tablas que llamamos tipo 2 para datos agrupados. ¿Sí? Estas las utilizamos básicamente cuando tenemos datos o variables de tipo continuo. En ese caso vamos a trabajar con tabla tipo 2, o también cuando el tamaño de la muestra es grande, es decir, tenemos 30, 40, 50, 100, 60, 100 datos. En ese caso podríamos trabajar tablas de tipo agrupado. Vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Dice, una compañía constructora resuelve estudiar la resistencia a la compresión de una mezcla de concreto con el objetivo de hacer control de calidad. Para ello tomaron 50 cilindros de prueba de acuerdo con las normas establecidas. Los resultados en kilogramos por centímetro cuadrado de presión obtenidos al cabo de 28 días de curado se encuentran a continuación. Entonces, en este caso, por el tamaño de la muestra, sería mucho más fácil agrupar estos datos en lo que llamamos intervalos de clase. Entonces, antes de empezar, lo primero que debemos hacer, igual que en el anterior tipo de tabla, es organizar los datos de menor a mayor, para que de esta manera podamos identificar cuál es el menor y cuál es el mayor. Entonces, teniendo los valores extremos, es decir, el menor y el mayor, o el mínimo y el máximo, vamos a hallar algo que se llama el rango. El rango simplemente lo vamos a hacer hallando estos resultados. En este caso, el máximo es 335 y el mínimo 191, lo que nos da un rango de 144. ¿Listo? Entonces ya tenemos estipulado el rango. Lo siguiente que vamos a determinar es el número de intervalos con los que vamos a trabajar, ¿sí? Y para con ello obtener la longitud de ellos mismos. Entonces, en este caso existen diferentes reglas que podemos utilizar para determinar el número de los intervalos. Hay una que es, digamos, subjetiva y que dice que como mínimo se deben tener 5 intervalos o 5 clases y como máximo 15. ¿De qué depende eso? Pues del número de datos que tengamos y básicamente de la persona que está haciendo la investigación. Otra que podemos utilizar es esta formulita, que es matemática, en la cual podemos utilizar el logaritmo. Puede ser logaritmo o logaritmo natural, es indiferente, donde n es el tamaño de la muestra. Para nuestro caso da 50, ¿sí? Entonces haríamos logaritmo de 50 dividido entre el logaritmo de 2. Y cuando lo hacemos, eso nos da aproximadamente 5,64. Entonces este valor nosotros lo podemos aproximar a 6. Es decir que para este caso vamos a trabajar con 6 intervalos o 6 clases. Entonces, teniendo este valor que llamamos rango y el número de clases, podemos hallar la longitud de las clases o el ancho del intervalo con el que vamos a trabajar. Entonces sería, la longitud va a ser igual a 144 dividido entre 6. Entonces al dividir 144 entre 6 nos da 24. ¿Listo? Entonces, este valor de aquí va a ser la longitud o el ancho de nuestro intervalo. Ya teniendo estos valores, podemos proceder a construir nuestra tabla de frecuencia. Miremos cómo. Entonces, recordemos una cosa. El rango
máximo menos el mínimo, restamos esos dos valores. Número de intervalos, hacemos logaritmo natural de n, donde n es el número de datos dividido entre el logaritmo de 2. Y ese valor lo aproximamos al siguiente, hacemos aproximación. Y con estos dos valores hallamos la longitud de la clase o el ancho del intervalo. Entonces hacemos el rango sobre el número de clases o el número de intervalos. De 144 dividido 6 nos da un ancho de intervalo de 24. Con esto hacemos la construcción de la tabla. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Aquí en este primer lugar colocamos el dato menor de 191. A este 191 le vamos a sumar la longitud del intervalo, que recuerden que nos dio 24. De 191 más 24 nos da 215. Este 215 que nos da aquí lo colocamos otra vez de nuevo acá. Hacemos 215 más 24 nos da 239. Bajamos el 239. 239 más 24 nos da 263. Bajamos el 263 y así sucesivamente hasta que llegamos al último valor en el sexto intervalo. Bueno, como ven aquí, mire que este valor 215 se repite, está en dos intervalos, pero entonces no podríamos contarlo en los dos intervalos. Entonces, para eso vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a hacer a este lado, si lo ven, al lado superior del intervalo, vamos a hacerlo de tipo abierto, ¿sí? Y esto de aquí lo vamos a hacer cerrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este 215 no lo vamos a tomar aquí, ¿sí? No lo vamos a contar aquí, sino que lo vamos a contar acá. Como quien dice, en este primer intervalo irán los valores desde 191 y menores que 215. Aquí van desde 215 y menores que 239 y así sucesivamente. ¿Cómo sé que los intervalos están bien? Si el dato menor y el dato mayor están allí incluidos en el conjunto de datos, ¿sí? Es decir, que el valor del mínimo pues, está aquí. Y aquí, este valor de aquí tiene que ser el máximo o un número mayor al máximo, ¿sí? Dependiendo de los ajustes que le demos. Si de pronto este valor de aquí nos da menor que el dato máximo, entonces hicimos mal la distribución. Entonces, una vez hecho esto, vamos a hallar lo que se llama la frecuencia absoluta. ¿Cómo la llamo? Entonces, en este primer intervalo, como decíamos, están incluidos los valores que van desde 191 y hasta 214. Entonces, vamos a ir a nuestro conjunto de datos y vamos a contar cuántos son los valores que cumplen con esa condición, es decir, que sean mayores o iguales que 191 y menores que 215, o como quien dice, aproximadamente hasta 214. Entonces, cuando hacemos eso, encontramos que nuestros datos van a ser los siguientes. Y así hacemos para todos y cada uno de los intervalos, ¿sí? Por ejemplo, aquí es mayores o iguales que 263 y menores que 287. Allí encontramos 11 datos, ¿sí? Y hacemos todos para cada uno de los intervalos. No se les olvide al final hacer la sumatoria, que este valor de aquí nos tiene que dar el total de datos que teníamos en la muestra. Ya a partir de aquí el proceso es similar al que hacíamos en las tablas tipo 1, es decir, frecuencia relativa. Entonces hacemos 6 sobre el total y nos da 0,12, 11 sobre 50, 14 sobre 50 y así sucesivamente. Recuerden hacer los ajustes si es necesario, porque al final, recuerden que al final, cuando hago la sumatoria, esto me tiene que dar 1, ¿sí? Para saber que tenemos el 100% de los datos.
Ya las frecuencias acumuladas las hacemos igual, entonces 6 más 11, 17, 6 más 11 más 14, 31, 6 más 11 más 14 más 11, 42, y así sucesivamente hasta que llegamos a 50. Este valor de aquí, recuerden que debe coincidir con el número de datos. Y igualmente hacemos la frecuencia relativa acumulada. 0,12 más 0,22, 0,34. 0,12 más 0,22 más 0,28, 0,62. ¿Sí? Vamos sumando, recuerden. 0,80, entonces sumamos esto de aquí y así sucesivamente hasta que llegamos a el 100%, y así sucesivamente para cada uno de los valores. Recuerden que este valor de aquí tiene que coincidir con el valor de aquí, es decir, para saber que tenemos el 100% de los datos. ¿Cómo se interpreta esto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se interpreta F3? Entonces, F3, entonces, si quieren ustedes pueden hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Donde vamos a colocar, digamos aquí, clases, por ejemplo. Pueden agregar esa columnita allí, entonces está la clase 1, la 2 o intervalos, como quieran. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si estamos en la 3, entonces F3, ¿qué quiere decir esto de aquí? Entonces lo interpretamos igual a como hacíamos con las tablas tipo 1. Entonces aquí decimos que el 28% de los cilindros de concretos presentaron una resistencia entre 239 y menor a 263. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir este 0,10? Que el 10% de los cilindros tienen una presión que está entre 287 y menor a 311. ¿Listo? Y de igual manera hacemos la interpretación para las acumuladas, ¿sí? Entonces, 31 cilindros tuvieron una resistencia que está entre 191 y menor a 263, o lo que equivale a decir que es el 62%. Y allí tendríamos nuestra tabla tipo 2. Y aquí podemos ver otra interpretación. N4, entonces 1, 2, 3, 4. Estamos hablando de este valor. ¿Sí? 4. Entonces dice que 42 cilindros van a presentar una resistencia que está entre 191 y menor a 287. Ese inferior o igual dependiendo, recuerden que depende de cómo manejemos el intervalo aquí, si está abierto o si está cerrado. En este caso estamos llevando hasta menores que 287. Y con esas tablas nosotros podemos pasar a trabajar lo que son los gráficos estadísticos. Dependiendo del tipo de variable con el que estemos trabajando, podemos trabajar diferentes tipos de gráficos. Por ejemplo, los gráficos de sectores, ¿sí? Básicamente lo podemos trabajar o se llama también gráfico de sectores, gráfico de pastel, gráfico de torta, y consiste en una figura geométrica donde se hace una distribución de acuerdo a la frecuencia, ¿sí? Donde cada porción dentro de esta torta, dentro de esta figura, representa la información porcentual de los datos. Miremos acá. ¿Qué características tiene el gráfico de pastel? Primero, no trabaja o no muestra frecuencias acumuladas. Se prefiere para el tratamiento de datos cualitativos. La mayor área, ¿sí? O la mayor porción de la figura representa la mayor frecuencia y suele utilizarse para representar tablas tipo A. Básicamente, ¿en qué consiste? Si nosotros tenemos
por ejemplo, como dice aquí, el total de votos y tenemos 5 candidatos, esta de aquí va a ser una frecuencia relativa. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es tomar esta frecuencia, que es la frecuencia relativa, y recuerden que cuando tenemos esta figura geométrica, aquí tenemos, recuerden, 360 grados, ¿sí? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es repartir proporcionalmente estos 360 grados. ¿Cómo lo hacemos? Si aquí tenemos el 15%, entonces hacemos 0,15 por los 360 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que a este primer candidato, dentro de esa circunferencia, le tocan 54 grados, ¿sí? Que son estos de acá. A este candidato, al 4, entonces sería 0,20 por los 360, y eso nos da 36 por 2, 72 grados. Es decir, al candidato 4 le tocan 72 grados, que equivale al 20%. Mírenlo, aquí está. Listo, ya con estos grados para todos y cada uno hacemos nuestro gráfico, ¿correcto? Gráfico de columnas. Los gráficos de barras o de columnas representan la frecuencia mediante columnas o barras a través de la altura de las mismas en un plano cartesiano. ¿Qué característica tiene el gráfico de columna? No muestra frecuencias acumuladas, es decir, se prefiere para el tratamiento de datos cualitativos. La columna o barra con mayor altura o con mayor frecuencia es la columna que representa la mayor frecuencia y suele utilizarse para representar tablas de datos no agrupados, es decir, tablas tipo 1. Para el ejemplo anterior podemos trabajarlo de la siguiente manera. Entonces, aquí en vez de trabajar con frecuencia relativa, vamos a trabajar con la frecuencia absoluta. Entonces, miren, 200, 250, 300. ¿Qué debemos tener en cuenta? Cuando vamos a representar o vamos a hacer un gráfico de columnas, la distancia entre las columnas va a ser la misma, ¿sí? Entonces, esta distancia va a ser igual a esta, igual a esta, igual a esta. Y igual que el ancho de la columna tiene que ser igual. ¿Listo? Lo que varía en ellas es la altura. Es la que me va a identificar cuál es la que tiene el mayor porcentaje. En un gráfico nunca olviden tener un título y de identificar de qué estamos trabajando, ¿sí? En este caso, por ejemplo, aquí sería candidatos y aquí tendríamos que poner número de votos. ¿Listo? Como les decía anteriormente, estamos trabajando en un plano cartesiano, entonces tenemos que identificar qué es X y qué es Y. Ese sería el gráfico de columnas. El histograma. El histograma es considerado como un gráfico de columnas, ¿sí? Y básicamente se realiza sobre el primer cuadrante del plano cartesiano y la diferencia con el anterior es que el histograma se utiliza más para representar datos agrupados, es decir, tablas tipo 2 o cuando tenemos variables de tipo continuo, ¿sí? Donde el ancho de la columna equivale al ancho del intervalo de cargas. Las frecuencias absolutas se colocan en el eje vertical y también pueden emplearse las frecuencias relativas. Otra diferencia importante es que no existe diferencia entre las barras, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene? Entonces, no muestra frecuencias acumuladas.
Se prefiere para el tratamiento de datos cuantitativos. La columna o barra con mayor altura representa la mayor frecuencia y suelen utilizarse para tablas tipo B. La sumatoria de las alturas equivalen al 100% de los datos y nos quedaría algo como esto. Entonces, básicamente es un diagrama de columnas, ¿sí?, o de barras, pero donde cual las barras están seguidas, ¿sí?, están unidas, es decir, no hay espacio entre ellas. Polígonos de frecuencia. Es un polígono, ¿sí?, varios con los lados, ¿sí?, es una figura geométrica de varios lados, que no muestra frecuencias acumuladas. Se prefiere para el tratamiento de datos cuantitativos. El punto con mayor altura representa la mayor frecuencia. Suele utilizarse para representar tablas tipo B y el área bajo la curva representa el 100% de los datos. Entonces, básicamente es algo muy parecido al diagrama de columna, ¿sí?, del histograma. Entonces, por ejemplo, si usted tiene el histograma, usted puede hacer lo siguiente, mira. El punto medio de cada uno de los intervalos y une desde 0 listo, y este sería su gráfico de columna. Ya bien hecho, le quedaría algo así. Ese se llama el polígono de frecuencia. Y la ojiva. Este gráfico se emplea un polígono de frecuencia o una curva suavizada con una característica muy particular, y es que para este tipo de gráfico se muestran solo lo que son las frecuencias absolutas acumuladas, ¿sí?, ya sea la absoluta acumulada o la relativa acumulada, ¿sí? Y se trabaja de la siguiente manera. Entonces, miren, aquí irán los intervalos y va subiendo hasta que llegue al de mayor altura. Entonces, miren, en este caso se trabaja con la frecuencia acumulada relativa, la frecuencia absoluta acumulada, 12, 46, 89, ¿sí? Y la característica es que siempre va creciendo, ¿no? Si usted ve que por aquí en algún momento la curva le hace algo así, entonces ya sabe que le está quedando mal. Siempre tiene que ser creciendo. Y usted también la podría trabajar con la frecuencia relativa de 7, 27, 53, 93 y 100. Y recuerden siempre identificar los ejes, tanto de X como Y. Aquí una bibliografía para que encuentren pues mucha mayor información, y nos estaríamos encontrando en la siguiente clase.